La impresión de que Dios nos va a hablar de una manera diferente el día de hoy. Amén. ¿Usted cree que el Señor le puede hablar de una manera diferente el día de hoy? Siempre nos habla de una manera que necesitamos escuchar. He estado pensando y meditando en aquellos emprendimientos que Dios ha de manifestar a nuestra vida. Una de las cosas que debemos aprender a administrar es que Dios siempre nos va a sorprender con los desafíos que Él nos tiene. ¿Amén? Usted tiene que... La palabra se halla en Mateo capítulo 25. Vaya ahí, abra su Biblia por mientras. Vamos a estar ahí. Recuerde esto, amado. Dios, yo entiendo que Dios cuando nos llama a ser personas muy protagonistas. En la Biblia no hay nadie al que Dios ha llamado y que no haya tenido protagonismo en la vida terrenal. Dios siempre destacó a las personas que nunca querían destacar y destacó a personajes que jamás imaginaron dónde iban a tener esos destacamientos. Usted sabe que la elección de Dios siempre tiene un propósito. La elección de Dios siempre tiene una causa por la cual escogerte en el momento en el cual te va a escoger. Dios tiene contemplado que lo que vas a vivir va a servir para poder llevar a cabo esa causa para la cual Él te ha escogido. Por lo tanto, todo lo que a ti te sucede en la vida, todo lo que sucede en ti, todo lo que sucede alrededor de ti, siempre va a redundar en que eso te va a equipar para la tarea magna que Él te ha escogido. Recuerda tú que la tarea de Dios, la causa de Dios está por sobre ti. Porque la causa de Dios y el propósito de Dios jamás va a poder ser vulnerado. Tú puedes ser vulnerado, pero no la causa eterna. Ni un plan que Dios haya diseñado en su eternidad va a ser jamás frustrado. Los únicos que podemos estar frustrados somos nosotros, pero la causa eterna jamás. Tú nunca vas a ver a Dios tirándose las mechas porque está desesperado. Lo único que se tira las mechas aquí en la tierra somos nosotros. Dios está en el mismo lugar, aun cuando Adán y Eva estaban comiendo del fruto, de ese fruto prohibido, Dios observaba cómo su creación desobedecía, cómo su creación iba en contra de su palabra. Él observaba en su eternidad, en su divino amor, en su grandeza, Él observaba cómo ellos iban como corderos a ser devorados por Satanás. Entonces, lo que yo te quiero dejar claro el día de hoy es que cuando tú vas camino a la desobediencia, Dios está viendo con sus ojos cómo tú vas camino a ella. Y Él no va a hacer nada para detener. Porque Él quiere que aprendas lecciones a consecuencia de la desobediencia. Uno aprende lecciones muy duras acerca de cuando uno desobedece, aprende duramente. De hecho, hay una escritura que dice, tú vas a vivir cuán doloroso es haberte obstinado en obedecer mi palabra. En Deuteronomio ahí Dios le habla a ellos. Usted lea el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es como el resumen de lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y Deuteronomio hace como un análisis de todo aquello. Y en Deuteronomio Él les dice, ustedes van a entrar a la tierra, yo les voy a dar la tierra y ustedes me van a dejar, me van a abandonar, se van a prostituir, van a levantar reyes, me van a dejar a mí como rey. Y Él les dice todo eso. Entonces, cuando tú observas todo eso, tú puedes ver que a Dios
no le sorprende que tú le dejes. A Dios lo que le sorprende es que cuando aún Él te sorprende en esa desobediencia, nosotros los seres humanos insistimos en vestirnos y no descubrir nuestra desnudez y decirle, Señor, vísteme de tu gloria. Porque cuando nosotros desobedecemos, la desnudez es inevitable. Cada vez que tú desobedezcas, la desnudez va a quedar expuesta en tu vida. Cada vez que desobedeces, lo primero que queda expuesto es la desnudez de quien tú eres. ¿Te dieron cuenta que cuando la primera pareja desobedece, lo primero es que se ven desnudos, lo primero? O sea, la desobediencia lo primero que evidencia es que no estás cubierto, no estás protegido. No es el mensaje, pero quiero introducir con esto, ¿no? No es el mensaje en sí. Quiero hablar acerca de las asignaciones. Quiero hablar acerca de aquello que Dios nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros. Usted tiene que preocuparse cuando está aburrido. ¿Se ha dado cuenta esa persona que dice, estoy aburrido? Una persona que tiene propósito nunca tiene tiempo para aburrirse. Porque los que cargamos propósitos siempre debemos y podemos estar pensando en algo. A mí siempre me sorprenden esas palabras cuando alguien a mí me dice que está aburrido. Me cuento, ¿qué no ha encontrado en Dios? Porque la Biblia dice que Dios lo llena todo. ¿O no? ¿No dice la palabra de Dios que Él es el todo? O sea, el aburrimiento es un vacío. Entonces cuando una persona dice, estoy aburrido, cuando una persona dice, estoy aburrido de ir a la iglesia, amado, esa persona está en peligro. Por eso el esposo, cuando ve a su esposa que le dice eso, esposo, abre bien los ojos porque ahí algo está sucediendo. O cuando el esposo le dice a la esposa, esposa, abre tus ojos porque ahí algo está sucediendo. Hay algo que no está bien, hay algo que se está desnivelando, hay algo que se está desbalanceando. El día de hoy le quiero hablar acerca de los talentos. Mateo 25, capítulo 25 del verso 14 en adelante. Quiero hacer una lección diferente a la que hemos hecho en el pasado. Hace muchos años que hablé acerca de los talentos. Quisiera hablar hoy día nuevamente. Jesucristo nos da la perspectiva de personas que son muy productivas. La parábola de los talentos habla acerca de los que son productivos y de los que son infértiles, perezosos, miedosos, incapaces de poder llevar adelante una tarea. Y lo más terrible de esta lectura es que todos tienen talento, pero no todos tienen la misma actitud para administrar esos talentos. Entonces, cuando yo le estoy hablando a usted acerca del aburrimiento, cuando yo le hablo de la desobediencia, ninguno de nosotros tiene tiempo para desobedecer. Todos cargamos talentos de Dios, todos cargamos habilidades, todos tenemos dones. Y bajo esa premisa no tenemos oportunidad de andar en el ocio, que lo único que hace es dañar las habilidades que tienen que ser potenciadas. Usted recuerda que yo le conté hace un tiempo atrás, le conté la mala decisión de un amigo de tomarse un descanso y el descanso duró demasiado tiempo. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, me gustaría tomarme un año sabático? Y parecen palabras así como muy espirituales, así como que la persona hubiera sido prácticamente un esclavo durante toda su vida y como que necesita un año sabático. Yo me acuerdo una vez cuando estuve en un periodo de transición, descansé 3 meses 3 meses más o menos, sí, entre que tomé la decisión de partir de un lugar y migrar a otro. La idea no era migrar para no hacer nada. Dios no me hizo migrar para no hacer nada. Dios me hizo migrar para entrar en labores mayores. Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Porque
porque hay cosas que no se entienden en esta parábola. Y yo espero poder dejárselas bien claras. Dice así la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Comienza a marcar ahí los bienes, ¿no? Les entregó sus bienes. No los de ellos, los suyos. ¿Okay? Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Dese cuenta que la diferencia que hay entre una lectura y otra. Dice que uno trabajó los talentos, pero el último dice, habla de dinero. El primero habla de talento y el último habla de dinero. Entonces, aquí estamos hablando de que hay un señor que le entrega los bienes a alguien y le entrega los bienes para que sean multiplicados, para que sean trabajados, para que sean ejercitados, sus dones, sus habilidades, sus talentos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Y cuando habla la Biblia después de mucho tiempo, amado, cuando la Biblia habla de mucho tiempo, son muchos años. No estamos hablando de meses. Pues la Biblia dice un tiempo, otro tiempo y medio tiempo. No, la Biblia cuando habla así, está hablando, da señales. Un tiempo es un año. Medio tiempo, ¿cierto? Es medio año. Un tiempo, medio tiempo. Entonces, aquí dice, muchos. Entonces habla de mucho, pasó mucho tiempo. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Anote esas palabras, subráyelas. Arregló cuentas. Esas palabras que son claves en esta. Arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, escuche bien aquí, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, aquí vuelve a hablar de talento, pero inicialmente lo que se le entregó a él fue, ¿qué decía que se le había entregado? Dinero. Comienza a hacer para que usted entienda el cuadro de esto. Y por lo cual dice, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué es lo primero que le dice? Entonces, la pregunta, ¿por qué no le dice negligente primero y le dice malo? Porque él lo primero que hace, ¿cierto? Lo primero que hace es nombrar la conducta y después el resultado de su conducta, ¿no? Entonces ahí usted tiene que ir ilustrando en su vida. Todo esto tiene que usted hacer análisis de cómo usted está operando en esto. Entonces le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá mucho más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y el siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Es bueno que usted sepa que cuando la Biblia aquí habla de talento, está hablando de una medida de peso. El talento era una medida de peso, no era una moneda. Por lo tanto, la medida de peso que está utilizando aquí el escritor
está tomando una medida y las medidas eran medidas de acuerdo al metal, fuera oro, plata, cobre, y normalmente el dinero se transaba en plata, no en oro. Es un detalle para que usted lo vea esto. Esta parábola habla acerca de cómo Dios ve a la humanidad, cómo Dios ve a los que escoge, cómo Dios ve a sus servidores. Usted y yo hemos sido rescatados o hemos sido, elegidos para poder entrar en los negocios de alguien y hemos entrado en la tarea de administrar algo que no nos pertenece, pero algo que sí en la causa eterna está para ser llevada a cabo en nuestras manos. Una de las cosas que usted tiene que ponderar, y antes de yo entrar en el tema, una de las cosas que usted siempre tiene que ponderar en su vida es que usted nunca va a saber dónde Dios le va a llevar. Lo único que Dios necesita de usted es que usted se prepare para llegar a esos lugares donde Dios le va a llevar y que llegue preparado, no en cómo lo va a hacer, sino en la valentía con la cual usted va a enfrentar esos desafíos. Eso es clave. Dios a usted lo va a poner en encrucijadas donde va a necesitar que usted siempre avance y nunca vulnere los mandamientos o el mandamiento por el cual Dios a usted le quiere usar. Entonces, haciendo yo lectura de este pasaje, mientras leía, yo pensaba en todas aquellas personas que fueron llamadas y jamás meditaron y evaluaron cuán imponentes iban a ser sus nombres en la historia. Por ejemplo, si tú piensas en Gedeón, ¿no? Si tú piensas en Gedeón, porque pensaba en la orfandad de Esther. ¿Usted qué cree usted que pensaba Esther cuando era huérfana? ¿Cuál es mi destino? Que me adopten, que me den comida, que tenga una familia. Ella jamás pensó que iba a ser reina. ¿Usted cree que a ella se la imaginó, ella alguna vez pasó por su mente ser una reina? Le digo que no. Porque un huérfano lo único que piensa es cómo va a comer o cómo va a dormir. Eso es lo primero, eso es lo más primario. Y Gedeón pensaba en eso. Si usted lee la historia de Gedeón, dice la Biblia que Gedeón, para que los madianitas no le robaran el grano y no le robaran el ganado, él lo único que hacía era adelantarse a la cosecha, guardar los pocos cabritos que tenía, los guardaba y todo aquello antes que ellos vinieran. Su trabajo era solamente preocuparse de comer. Usted lea la historia. Entonces usted ve que todos estos personajes nunca pensaron que iban a ser tan relevantes en la inspiración que ellos nos darían en este tiempo presente a nosotros. Porque esas historias quedaron plasmadas ahí, ¿para qué? Para que usted se inspire en que usted nunca va a saber a lo que Dios a usted lo llama. Nunca. Lo único que usted necesita es entender que si Dios lo llama a una tarea, si Dios a usted lo llama a una tarea magna, Dios sabe por qué lo está escogiendo y Dios sabe por qué lo está poniendo ahí. Amén. Entonces, cuando yo hacía este análisis y pensaba acerca de los talentos, una de las cosas que yo siempre le decía a mi esposa, ¿no? Cuando nosotros recién nos casamos, yo siempre le decía, no sé por qué yo me considero un hombre tan importante y ni siquiera tengo pega, porque cuando nosotros, o trabajo, ¿no? Trabajo, no tenía un gran trabajo, tenía yo me acuerdo que cuando yo me casé era junior de una empresa. Y ustedes saben que el junior es el que todos llaman para que le ayuden, ¿no? El junior no tiene a nadie a quien darle una orden. Y yo trabajaba en ese lugar. Entonces yo entendía que Dios a ti y a mí, para capacitarnos en la vida, Dios te llama desde el trabajo más simple para ejercer el trabajo más digno dentro de su iglesia. Porque si hay un trabajo que yo considero digno dentro de la dignidad más grande, dentro de todos los oficios ministeriales, es la de ser un pastor. Porque Jesucristo no dijo, yo soy el buen apóstol o yo soy el buen profeta. Él dijo, yo soy el buen pastor. Así que si hay un ministerio que yo lo encuentro honra, es al pastorado. Amén. Entonces, cuando yo medito esto,
De pronto la parábola de los talentos evidencia el corazón de mucha gente. La parábola de los talentos evidencia las intenciones de mucha gente. Evidencia los miedos. La parábola de los talentos evidencia la valentía, la sagacidad. La parábola de los talentos evidencia corazones. Y aquí hay dos que están muy bien, notablemente caracterizados, pero hay uno que está desastrosamente ejercido. Y aquí es donde nosotros debemos entrar en esta tarea de analizar esta parábola de los talentos. Porque más allá de lo que Dios ha otorgado en tus manos y en mis manos, Dios busca un ingrediente que sea determinante en la elección que Dios ha hecho para ti. Cuando yo puedo analizar el resultado de la vida de muchos hombres de Dios, yo puedo considerar que Dios, cuando escoge a alguien, lo puede escoger de la mismísima mazmorra de su vida, y esa persona jamás puede imaginarse a dónde puede Dios llevarle en su elección. Recuerdo yo cuando en los años 80 me tocó vivir en Suiza. Cuando nosotros recién habíamos llegado a Suiza, llegamos a una ciudad llamada Lausanne. Entonces llegamos a Zurich, después nos fuimos a Lausanne y después nos fuimos a un pueblito que se llama Renens. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es francés y el francés no me gusta, así que no sé si lo pronuncio bien o no, pero el nombre era Renens. Y una de las cosas que me quedó grabado es que donde estábamos, estuvimos esperando casi 10 horas a la persona que nosotros teníamos que encontrar. Imagínense, Dios de esos tiempos ya me probaba la paciencia. Dormimos en una plaza 10 horas, hermano, 10 horas dándonos vuelta en una plaza para poder esperar el contacto que nosotros teníamos. Pero una de las cosas que me quedó grabada es que ese día, esa semana que nosotros estábamos ahí, iba a dar una conferencia Nicky Cruz. Lo único que yo sabía lo único que pude identificar en francés fue que decía el nombre Nicky Cruz. Y nosotros con el amigo que andábamos, recién hacía un año que habíamos vuelto al Señor. Tanto él como yo habíamos llegado hacía un año al Señor. Y decíamos, mira, Nicky Cruz está acá. Hacía poco tiempo que habíamos conocido su película, la película que había hecho, donde trabajaba este actor Eric Estrada. Me acuerdo que él trabajaba en la Patrulla Chip, parece que se llamaba. Y recuerdo todo ese enlace, ¿no? Entonces cuando yo me doy todo ese camino para allá, de pronto me acuerdo de todas estas cosas, yo puedo evidenciar de que todo ese camino, toda esa vuelta que me di por Europa, ¿cierto? Después volví acá. Todo eso desarrolló una parte talentosa en mí que yo tenía que cuidar y guardar. Dios puso algo en mí. No sé si puso 1, 5, 10, no lo sé. Aquí habla de uno que tuvo 1, 2 y 5. No sé cuál es la categoría en la cual Dios a ti te ha puesto. Lo que he evidenciado en mis 40 años casi de evangelio, he evidenciado de que Dios es un Dios progresivo en las asignaciones y responsabilidades que Dios nos da. Dios nunca es un Dios estático. Cuando Dios te llama a servir de una manera, después de 10 años no puedes estar en el mismo lugar porque Dios es un Dios que hace crecer, que hace que las personas sean superlativas, lleguen a su expresión máxima. Dios no te deja en el camino por causa de la elección. Dios, por causa de la elección, te lleva a la maximización de quien tú eres. Por lo tanto, cuando tú ves una persona y cada 10 años tú la vas viendo y está en el mismo lugar, algo no está bien en esa persona, algo no está sucediendo, algo está pasando en esa persona. Porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios de productividad, es un Dios que definitivamente te va a pedir resultados. Dios, tú no vas a poder venir delante de Dios y pararte como el que tenía un talento y decirle, yo sabía que tú eres Dios severo, que siembra, donde no se... Esas palabras al Señor no le van a servir. O sea, el día que Dios venga a tu vida, tú vas a tener que darle resultados concretos, fructíferos, de lo que Él ha puesto en tus manos. Dios no va a soportar, es que yo pasé una depresión, Señor, tú no sabes lo que a mí me ha pasado, tú no sabes lo que yo he vivido, tú no sabes las inclemencias de mí. Eso para Dios va a ser paja molida. Porque esa fue como la lectura del que tuvo uno. Estoy comenzando por el más malo para poder terminar por el más bueno. Siempre comenzamos por el más bueno y terminamos con el más malo. Vamos a comenzar por el más malo para poder ver lo que no debemos hacer como tal.
Porque aquí hay un resultado. Aquí hay un resultado que es claro. Y ese resultado, no sé si tú lo puedes ver, que en este capítulo el resultado apela solamente y únicamente a la persona a la cual se le dio la posibilidad de desarrollo. Aquí no hay paralelismos con la familia, con los amigos, nada. Es directamente a la persona a la cual se le concedieron los bienes. Entonces, una de las cosas que es clara aquí es que si Dios a ti te tiene en un lugar como este, y a cualquier persona que le tenga en cualquier lugar del mundo, en una congregación donde tenemos que ser fructíferos dentro de esa congregación, Dios le va a pedir resultados definitivamente. Le va a pedir y le va a demandar qué es lo que le puede traer. Entonces, el talento, como dijimos, era una medida de peso. Esta parábola habla entonces acerca de los que trabajan y de los que guardan lo que Dios les ha dado. Esta parábola habla acerca de los que se ejercitan y otros de los que se guardan lo que Dios les ha concedido. Esta parábola habla de aquellos que reciben y ejercen lo que se les ha entregado. ¿Cierto? Habla de los que son fructíferos y los que son estériles en lo que emprenden. Hablan de los que asumen riesgo y de los que guardan lo que tienen por el temor a fracasar. Amado, todo emprendimiento en la vida, y este tema de los talentos, dése cuenta usted que la parábola cuando comienza, lo que el Señor hace es darle algo, pero no le dice lo que hagan. Léalo. Le da, vayan. Eso es lo que Dios hace. Dios te entrega algo y te lo deja. Esos son mis bienes. Por ende, si están poniendo algo en tus manos, Dios va a demandar fructificación. Dios va a demandar productividad. Entonces, esta parábola habla de los que asumen riesgo y de los que guardan lo que tienen por el temor al fracaso. ¿Se ha dado cuenta usted que yo recuerdo que cuando yo le comentaba a usted que yo comencé cantando en la iglesia, ¿cierto? Usted puede verlo como un talento, puede verlo como una habilidad, como usted sea. Me acuerdo que cantábamos en las reuniones, pero cuando me llevaron a un lugar a representar la iglesia para cantar, olvídese, eso fue, Dios mío, ¿para qué le digo? Me dolió el estómago, pero ¿sabe lo que hice? Fui igual. Canté con todo el dolor de las entrañas de mi ser y no sabía cómo iba a salir. Pero de alguna manera, no me pregunte cómo, yo sabía que una elección divina tenía que ser ejercida. Porque una elección de Dios no te permite opiniones, solamente te exige valentías. Por eso la parábola de los talentos es clave. La parábola de los talentos te tiene que hacer ver hacia el antiguo pacto cómo Dios le entregó habilidades a personas, pero nunca le exigió nada a personas que no tuvieran habilidades. Dios siempre escogió personas claves. Y la persona que escogió, Dios nunca se equivocó. Siempre sacó el resultado de lo que quería de esas personas. Pero hay cosas que tenemos que gestionar nosotros. La valentía es una gestión tuya. La perseverancia es una gestión tuya. El ser una persona con humildad y que trabaje en los dones de Dios en ti para que puedas ser una persona prolija en lo que hace, eso es gestión tuya. La responsabilidad de Dios, ¿cuál es? Concederte a ti la oportunidad de un servicio que solamente tú puedes hacer y la tarea que a ti te compete es ejercerlo bien, hacerlo bien. Entonces, lo primero, la parábola de los talentos, ¿cierto? Lo que exige es que tú tienes que hacer algo con lo que Dios te dio. Lea y vuelvo a repetir esto para que usted lo vea. Cuando Dios concede los talentos, no les dice lo que tienen que hacer, solamente se los da. Yo me acuerdo cuando era muy niño, cantaba una canción de Lucho Barrios. Y con esa canción me ejercité. Una canción que se llama Eres mi niña bonita. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? No se vayan a escandalizar porque yo cantaba eso.
Tenía, amado, tenía como 5, 6, 7 años. Y tenía una voz tan finita, yo un pito era. Entonces, claro, la cantaba, a todos les gustaban. Ya, Manuel, que cante esta. Y yo ahí entendí, cada vez que Dios a ti te da un talento, siempre el enemigo quiere usarlo en cualquier otra cosa, pero llega el momento que Dios te alinea a su propósito. Cada uno de nosotros Dios lo alinea al propósito. Esta parábola habla de los que por el trabajar pueden sufrir y otros pueden llorar, pero aún así se arriesgan. A diferencia de otros que no confían ni se esfuerzan en nada de lo que Dios quiere que ellos emprendan. Una de las cosas notables que yo encuentro dentro de esta asignación es que una tarea de Dios, una asignación de Dios, te va a dar al menos 10, te va a demandar 10 conductas. Yo al menos noté 10 conductas en esto. Lo primero que noté, que cuando Dios a ti te entrega un talento, lo primero es que tendrás desafío para ejercerlo. Lo segundo, tendrás problemas para ejercerlos. Lo tercero, enfrentarás fracasos por ejercerlo. Para ejercerlo tendrá que haber sacrificio. Habrá cansancio por ejercer una tarea. Pero también, después de ejercer todo esto, va a haber frutos. Y después que haya fruto, después de esta tarea, cuando hay fruto hay inspiración. Y cuando hay inspiración, ese ejercicio de ejercitarte en esa tarea, te perfecciona. Y cuando estás perfeccionado, mucha gente puede hablar bien de ti, pero cuando no te has ejercitado, mucha gente puede hablar mal de ti. Aquí tenemos 2 personas, una que lo hizo bien, 2 que lo hicieron bien y una que lo hizo mal. Ahora, un punto a destacar en todo esto. Entonces, anotaste las 10, ¿cierto? Espero que la hayan anotado. Le puedo entregar los apuntes después si usted quiere. Un punto a destacar es que el Señor, a 2 de los que dieron fruto, les dijo, sobre poco has sido fiel. Ahora, ¿ellos fueron fiel sobre poco? No me responda, solamente analícelo. Porque Dios lo que Dios entregó es poner algo en sus manos. No demandó nada. Cuando Él llegó, Él dijo, ¿dónde están mis bienes? Recuerde esto, amado. Todos vamos a enfrentar el mismo escenario. Usted y yo vamos a enfrentar el escenario delante de Dios. Y Él te va a decir, ¿dónde está lo que yo puse en tus manos? Tú no le vas a poder decir, lo tuyo es tuyo. ¿No? Tú te vas que decirle, esto que era tuyo, aquí está, y aquí está mi producción. Aquí está mi fructificación. Aquí está mi desenvolvimiento. Aquí está mi trabajo. Aquí está mi sacrificio. Entonces, nuestra tarea a los ojos de Dios, nuestra tarea a los ojos de aquel que nos salvó, siempre tendrá el ingrediente de lo insuficiente. O sea, todo lo que tú hagas, Dios nunca te va a decir, qué bien lo hiciste. No, por eso dice, sobre poco has sido fiel. Porque lo que tú hagas a la luz de lo que Él hizo, obviamente que nosotros quedamos empequeñecidos. Y esa tiene que ser la inspiración. Ahí tú tienes que tomar eso como ingrediente. Nuestra tarea, a los ojos de aquel que nos salvó, siempre tendrá entonces el ingrediente de lo insuficiente. Pero el resultado de donde le pondrá será un negocio mayor que el que primeramente ha desarrollado. ¿Te has dado cuenta que cuando le dice, sobre poco has sido fiel, ¿qué le dice? No. Una de las cosas que nosotros ignoramos en este pasaje es que Dios te va a probar cómo tú funcionaste en algo. Y de acuerdo a cómo funcionaste, Dios te va a poner en tareas mayores.
sobre poco has sido fiel, sobre muchas negociaciones te pondré. Porque el que es puesto en un lugar y es fructífero, Dios lo va a poner en un lugar donde fructifique mucho más. Entonces, Dios no exige de nadie habilidades que no posea. Él demanda que lo que está en nosotros sea usado adecuadamente. Dios no te va a pedir hacer algo que no te ha mandado. Solamente te va a pedir, ¿qué es lo que yo puse en ti? Ahora, de acuerdo a este parámetro. Si a la persona que se le dio 5 resolvió y fructificó 5, ¿en cuánto porcentaje produjo? ¿Ah? 100%. ¿Y cuánto es lo que Dios demanda según la parábola del sembrador que hablamos hace un tiempo atrás? 100 por 1. Entonces Dios siempre apunta a la maximización. Dios nunca apunta hacia lo mínimo. Dios siempre va a maximizar. Dios siempre quiere maximizar tu vida. Nunca vengas a Dios diciéndole, esto es lo que pude hacer. Porque Dios sabe lo que tú puedes hacer. En Él, Dios lo sabe perfectamente. Entonces, nos dice que la recompensa por un trabajo bien hecho es aún más trabajo por hacer. A los 2 siervos que le hicieron bien no les dijo, entra a descansar, sino que le asignó tareas y emprendimientos mayores. Cada vez que tú y yo vengamos delante del Señor con fructificación, prepárate porque la siguiente asignación es mayor que la anterior. Entonces yo no sé cómo tú comenzaste en el Señor. Lo único que sí sé, que si tú estás en el mismo lugar que comenzaste, hay algo que no está bien. Si tú estás estacionado en el mismo lugar de donde Dios te llamó, algo no está bien. Entonces aquí la fructificación es vital en esto. Tú tienes que primero, para la fructificación, tú tienes que evidenciar cuál es la gracia que Dios puso en ti, qué es lo que Dios ha puesto en ti. ¿Dónde es que tú eres potente? ¿Dónde es que tú eres relevante? ¿Dónde es que tú eres destacado con respecto a otro? Esto es clave para la fructificación. Entonces, también nos dice que la persona que fue castigada fue la que no hizo nada con lo que se le confió en sus manos. Entonces, lo mejor hubiera sido perderlo todo en el intento de hacer algo que ni siquiera hacer nada. Por eso una tarea puede enfrentar un fracaso, pero es mejor fracasar haciendo algo que enterrar lo poco que se te ha entregado. Porque dime tú, cuando Cristo vino a la tierra y Él entregó su vida, en apariencia parecía un fracaso, pero no lo era. No lo era. Entonces, aquí es donde nosotros debemos saber evaluar y debemos saber ponderar cómo estamos llevando adelante nuestros emprendimientos en Dios. Cómo yo estoy sacando adelante esta tarea. Si en verdad yo estoy haciendo buen uso de mis talentos, si en verdad los talentos están siendo potenciados en mí. Entonces, esta parábola establece una ley de vida que es universal y cierta. Nos dice que al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, lo que piensa tener, se le quitará. Ahora, ¿cuál es la barrera que tú no debes cruzar? ¿Cierto? Que tú no debes cruzar. La barrera que no debes cruzar y la barrera que sí debes cruzar. La persona que tiene uno tiene que cruzar la barrera del miedo, del temor. Y eso es vital en esto. Una asignación siempre va a traer un desafío, siempre va a tener, una asignación siempre va a traer un sacrificio. Por eso a una persona que se le da un quehacer dentro del cuerpo de Cristo, esa persona va a tener que salir de su zona de confort. Va a tener que salir de su zona de seguridad. Una persona que se le asigna algo está expuesta. Por eso, amado, a veces los que quieren cantar y no cantan, pero les gusta cantar. Pero se da cuenta, hay personas que les gusta cantar, pero es mejor que canten en grupo.
Porque en grupo no se nota. Entonces hay personas que vamos a tener que estar en medio de gente y hay otras personas que pueden destacar en ciertas cosas. Los emprendimientos divinos siempre tienen el distintivo de que si Dios te pone en un lugar es porque tienes la capacidad de estar en ese lugar. Dios no te va a poner en un lugar donde no te puedas desarrollar. Dios va a querer ampliar esa gracia y destacar esa gracia puesta en ti. Entonces, esta parábola establece una ley de vida, ¿no? Si una persona tiene un talento y lo ejercita, se hace progresivamente más capaz en usarlo y hacerlo bien. Y a esto le llamamos ser fructífero, productivo, ser una persona diligente, perseverante. Porque tú no puedes usar una vez algo y decir que ya hiciste algo. Por eso la parábola del talento dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, más tarea te voy a asignar. No hay descanso, el que lo hace bien, no hay descanso para el que lo hace bien. O sea, el que lo hace bien, no hay aplausos, hay más tarea. Para el que lo hace bien, hay más exigencia y hay lugares más exponentes en su desarrollo. Al que lo hizo bien con poco, se le va a poner mucha más responsabilidad en sus manos, porque ya lo hizo bien con poco. Y una de las cosas que tú tienes que analizar, que a los dos se le dijo sobre poco. Pero resulta que el que tenía 5 tenía más que el que tenía 2, pero se le dijo lo mismo. Se le dijo, sobre poco has sido fiel. A los dos se le identificó con lo mismo. ¿Por qué? Porque la maximización del lugar donde Dios te va a poner tiene que ver con la respuesta que tú le diste a aquello que fue puesto en tus manos. Entonces, amado, aquí nosotros tenemos un tremendo desafío. ¿Cómo yo voy a gestionar de aquí en más aquello que Dios ha puesto en mis manos? ¿Y cómo tú puedes usar aquello que está en tus manos? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario que tú estás buscando para desarrollarte? Hace 25 años atrás, nosotros para poder mostrar nuestros dones buscábamos un púlpito. Dios busca un lugar donde desarrollarte fuera. Pero mucha gente quiere ejercer sus habilidades en la iglesia. La iglesia es el lugar donde tú estás capacitado, es el laboratorio donde estás siendo preparado, donde estás siendo forjado. Pero el mundo es el lugar donde tú tienes que ser productivo. Y lo que tú produzcas allá, lo tienes que traer aquí. Entonces la Biblia dice de Jesucristo, dice que cuando Él murió, dice que descendió a las partes más profundas y dice que tomó la cautividad, tomó lo que estaba preso, lo que estaba cautivo y lo llevó donde tenía su lugar. Entonces muchos de nosotros vamos a ser productivos. A eso es donde Dios te llama a la producción. Porque Dios no te llama a ser productivo en lo que es temporal. Dios te llama a ser productivo en lo eterno. Lo temporal te va a servir para ejercer todo lo que tengas que ejercer en la tierra. ¿Y qué es lo temporal? Profesión, familia, dinero, posición. Lo que tú administres aquí, eso es temporal. Pero la causa y el propósito es eterno. Y es allí donde tú tienes que llevar el resultado. Ahí es donde Dios va a hacer una raya para la suma y va a tirar una raya entre tu vida y la muerte. Y va a decir, hasta aquí llegó tu vida, voy a sumar. ¿Cuánta productividad hubo mientras tú vivías en la tierra? Porque esta parábola, cuando Él dice, y se fue lejos, quiere decir que cuando Él llegó es porque tú partiste. La Biblia dice que está establecido, ¿cierto? Que los hombres vivan una vez y después de esto el juicio. Y el juicio significa dar cuentas, hacer cuentas. Vino a hacer cuentas. ¿Qué vino el Señor? A hacer cuentas. Cuando tú mueras, Dios va a hacer cuentas contigo. Y nos va a llamar a cada uno de nosotros por el nombre y va a decir, a ver, ¿dónde está la productividad de mi reino? Y recuerda tú que el reino de Dios, en el reino de Dios se cuentan los preciosos tesoros que cada persona carga en este mundo. Cómo nosotros rescatamos toda esa provisión. Cómo yo voy y soy un instrumento con todo lo que Dios me ha dado a mí.
Entonces, la productividad es algo que Dios va a demandar de ti, pero no es productividad temporal, es productividad eterna. Es como nosotros estamos ejerciéndonos y ejercitándonos en aquello que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, es lección de vida que la única manera de conservar un don es usándolo. No hay otra forma. ¿Cómo tú conservas un don y cómo lo multiplicas? Usándolo. No hay otra forma. Es una lección de vida. Una persona que deja de usar su talento inevitablemente lo perderá. Mientras más dejamos de usar lo que Dios nos ha dado, más infructífero se volverá. Yo recuerdo que siendo joven, cuando llegué a la iglesia, por esas cosas que Dios siempre hace, me acuerdo muy bien que la hermana de mi esposa era presidenta de los jóvenes en aquel tiempo, y me acuerdo que fuimos a visitar una iglesia y me pidieron que predicara. Yo ni me acuerdo de lo que prediqué, ni me pregunte qué prediqué, porque estaba tan nervioso intentando preparar un bosquejo que ni me acuerdo de lo que prediqué. Lo único que sé es que escribí hartas cosas, de las cuales no dije ninguna, porque era propio exhortar de memoria, no como lo hacemos hoy, que lo hacemos muy homiléticamente, ¿cierto? Y tratamos de ser muy acabados y bien pedagógicos en esto, ¿no? Teniendo una pedagogía que lleve a la iglesia a una madurez en lo espiritual. Pero yo entiendo, amado, que de alguna manera alguien tenía que empezar. Y hay que ver que cuando uno lo hace una vez, ya después le queda gustando. Es como cuando uno canta, ¿no? De pronto, no sé, al futbolista le sale bien una jugada y después quiere inventar otra. Y esto es así, sucesivamente. Y cada vez que tú más usas aquel talento, aquella gracia que Dios te ha dado, más fructífero te vuelves. Por eso después me volqué a las calles. Porque yo entendía que tenía que aprender, tenía que ejercitar mi retórica, tenía que ejercitar todo aquello, y las esquinas me las devoré en Valparaíso. ¿Por qué? Porque entendía que me tenía que preparar para una tarea mayor. Entonces, antes de llegar a enseñar un lugar, Dios me ejercitó en lugares diferentes en las calles, en mis trabajos, ejercitando mis dones, ¿cierto? Con las típicas crisis que uno tiene que vivir en los trabajos, ejercitando sus dones, la burla, el que la gente te persiga, que no te dejen ejercer, tu integridad. Porque cuando tú estás siendo íntegro, ahí tú te estás ejercitando. La integridad es un ejercicio. Cuando tú perseveras en la honestidad, en la pureza, todo aquello es un ejercicio de vida. Cuando tú le das relevancia a Dios en tu vida, todo ese es el ejercicio nuestro. La gente lo observa, o la gente se inspira, o la gente se desilusiona de ti. Yo recuerdo cuántos compañeros nos hicieron caer a amigos que eran cristianos y les ponían trampas y todo eso. ¿Y para qué les ponían trampas? Para después burlarse de ellos. Porque el ejercicio de la vida en Cristo es ese. Tú puedes sentar en todo lugar, pero tienes que guardar para ganar al mundo con tu testimonio. Hay veces que tú podrás ser productivo en la inspiración. Por eso el ejercicio de una tarea en los dones, en los talentos y en las habilidades, trae todos esos ingredientes. Perseverancia, sacrificio, fracaso, inspiración. Pero para eso necesitas saber qué es lo que tú tienes, qué posees, qué es lo que hay en ti. Entonces, una de las cosas destacables de este pasaje es que a nadie se le pidió. Ellos dieron fruto por lo natural que poseían. La naturaleza propia de tu don te va a hacer ser fructífero. Porque la naturaleza se expresa por sí sola. Tú no tienes que esforzarte en hablar. Tú eres un mensaje sin hablar. Porque nosotros hemos aprendido en esta estación que para dar un mensaje no se necesita hablar porque somos el mensaje. Entonces, todas las capacidades que Dios ha puesto en ti, los escenarios en los cuales Dios te ponga, tú tienes que saber
cómo conducirte, tú tienes que conocer los protocolos de Dios. Pero cuando los desconocemos, nos volvemos personas infructíferas. Por eso, amado, los escenarios de la vida son aquellos escenarios donde la gente se inspirará en ti o se decepcionará de ti. Es donde es donde nosotros arrastraremos a la gente a Dios o donde la alejaremos definitivamente de Él. Esto es así. Los talentos que habla aquí, está hablando de aquello que es productivo, de aquello que es inspirador, de aquello que produce ganancia, de aquello que tarde o temprano alguien te dice a ti, yo nunca te he dicho esto, pero desde que te conozco me has inspirado. Hay gente que va a estar en silencio años alrededor de ti, pero tú no sabes la ganancia que esa persona ha tenido contigo. Eso significa ser fructífero. La fructificación es eso. Que llegado el momento, una persona cuando tiene que decidir, su decisión la basa en quién tú eres, no en lo que él es. ¿Por qué? Porque nosotros le otorgamos identidad a los espacios. ¿Por qué tú crees, amado, que cuando Cristo aparecía en un lugar, la gente se compungía y hacía cosas que no había hecho nunca? Porque su integridad inspiraba a otros. Eso es ser talentoso. Ser talentoso es cuando otros se inspiran en ti y todos juegan en ti de la forma más excelente. Te lo voy a plantear de esta forma a los que son futbolistas. ¿Cierto? Cuando dentro de un equipo de 11 personas hay un talentoso, todos quieren que ese talentoso juegue en su equipo. Porque ese que está ahí los inspira a todos a ganar. Entonces, en Cristo es igual. Entonces, en medio de este mundo, ¿quién eres tú? Eso lo vas a gestionar tú. Tú eres el que gestiona eso. Por eso, amado, lo talentoso de tu vida tiene que ser fructífero todo tu entorno. Y en esto no podemos fracasar. Yo me gozaba tanto de las plenarias que hemos tenido, de las que tuvimos hace una semana atrás. Porque si tú haces una lectura, de lo que se nos enseñó, cuando se apeló al amor, cuando se apeló a la paternidad, todo aquello, es que todo tenía que ver con ser fructíferos en Dios. Porque una persona huérfana nunca va a ser fructífera. Se habló de orfandad, aunque no se nombró mucho la palabra orfandad, pero se habló mucho de orfandad. ¿Por qué? Porque cuando tú ves personas por ahí, cuando tú ves personas en iglesias, pero infructíferas, 100% infructíferas, hay una orfandad que no les deja ejercer quien ellas son en su identidad. Porque una persona talentosa, con gracia y favor del Padre, que sabe lo que posee, solamente necesita que se le ponga algo en sus manos para ser fructífero. Por eso hago el ejercicio de que cuando el Señor puso bienes en sus manos, se fue lejos. No les dio una tarea por hacer. Porque el que tiene talento, el que tiene gracia, sabe lo que tiene que hacer con los bienes de Dios. Amados, la impartición, si tú la pones a la luz de lo que yo estoy hablando el día de hoy, cuando Dios te exhorta acerca de esto, Cristo te exhorta acerca de esto, Dios está haciendo una diferencia entre aquel que va a ser productivo y aquel que va a ser estéril. El estéril va a tener un lugar y el fructífero va a tener otro. El infructífero fue casi con ruego. Yo sabía que tú eres severo. Tuve temor, tuve miedo de... Dios amado no se vale de gente temerosa para sus planes. Los planes de Dios necesitan gente valiente, gente arriesgada, gente que se tira al mar aunque éste esté bramando. Se tira al mar porque sabe que el que dio la orden te va a sostener dentro de ese mar torrentoso. Amado, la vida en Dios es así. La vida en Dios va a ser siempre un desafío. Tú nunca vas a desarrollarte en un ambiente de paz y de calma. ¿Por qué? Porque los grandes emprendimientos divinos fueron en momentos críticos,
y severos, donde las huestes de maldad pululaban por todos lados. Haz una lectura desde Moisés, desde que Dios fue a rescatar a su pueblo, hasta Cristo. Mira todos los comportamientos y todos los hombres de Dios que fueron enviados. No fueron enviados cuando había abundancia, había calma, había paz. Todos fueron en momentos tormentosos, porque ahí es cuando la gracia y el don y el talento y la orden de Dios se conjugan y las victorias son inevitables. Por eso, amado, cuando tú tienes que enfrentar un desafío en Dios, yo sé hay algo por lo cual yo amo a Dios, que cada vez que yo emprendí algo, siempre fue un paso en el aire, siempre fue siempre fue moverme donde no veía nada, donde no tenía nada. Pero si tenía la orden de Dios, lo tenía todo. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? A lo largo de nuestros talentos, a lo largo de tu gracia. ¿Cómo te vas a mover en este mundo? Esa es una decisión que tú tienes que tomar hoy. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo yo voy a emprender mis desafíos? Puse una frase aquí. Que es con respecto a la persona que fue castigada, ¿no? Para estas personas, siempre es una tentación decir, para esas personas que guardan todo lo que tienen, siempre es una tentación decir, ¿es tan poco lo que tengo? O la otra frase, ¿qué puedo hacer con esto? Por eso la Biblia habla de poco. Dios no va a mostrar tu talento y tu destreza con lo mucho. Porque si es con lo mucho te vas a poner orgulloso. Por eso tiene que ser con lo poco, con lo casi nada. Yo recuerdo en los años de prueba junto a mi esposa, hubieron muchas veces que mi esposa hizo cosas riquísimas, sacando puros pocos de la despensa, ¿no? Y no éramos pocos. Y de pronto a Débora la veía ahí en cuatro patas buscando ahí los poquitos de cosas que quedaban y los juntaba. Y de ahí salían cosas. Y yo le decía, ¿pero de dónde sacaste esto? Me decía ella, junté todos los pocos. Amado, tú te sorprenderías las cosas que se hacen con poco. Por eso la Biblia dice con poco. Si en lo poco tú puedes ser, entonces calificas para lo mucho. ¿Cuántas veces nosotros tenemos gente dentro de la iglesia que no hace algo porque tiene poco? Que no colabora porque tiene poco. Que no da porque tiene poco. Esos son los escenarios donde Dios te va a probar, en lo poco. Por eso, estas personas, las que entierran su talento, siempre dicen, es que no puedo hacer esto porque tengo poco. No puedo hacer esto otro porque tengo poco. No puedo hacer esto otro porque no tengo tanto. Nunca vas a poder disfrutar del harto de Dios. Si no puedes ser fiel en lo poco, no calificas para esto otro. Así que, amados, que el día de hoy esta palabra te mueva a tomar decisiones que sean radicales, para que puedas ver aquellas cosas que están destinadas para ti. Mira, la Biblia dice lo siguiente, dice que pasó el tiempo, mucho tiempo, y dice que cuando llegó y vio la fidelidad en lo poco, a esa persona le dijo, te voy a poner en lo mucho. Este es el tiempo de lo mucho. Entonces, mi frase final, para muchos, este tiempo tiene que ser el tiempo de ser puesto en lo mucho. El tiempo de lo poco tiene que pasar en algún momento. Pero el tiempo de lo poco pasa cuando tú has sido fiel en eso poco. Entonces, ¿quién acaba el tiempo de lo poco? El tiempo de lo poco lo acabas tú con tus decisiones. No entierres lo que Dios te ha dado.
Es poco lo que Dios te ha dado, úsalo. Como sea, úsalo. Porque aquí no se trata de amontonar, se trata de usar. Se trata de poner en juego. Se trata de ser operativo. Se trata de ser una persona que se mueva dentro de los niveles donde Dios te haya puesto y te haya asignado. Que esta palabra nos permita activarnos, amados, activarnos en todo lo que estamos inactivos. He estado recordando muchas palabras que el Señor nos ha dado. Mire que el Señor nos habló a través de nuestros pastores y nuestros padres. Esa enseñanza apostólica que es tan sólida, que nos entrega escenarios tan claros. Mientras ellos hablaban, yo siempre que escucho a mis amados padres, yo siempre vuelo en los sueños que yo tengo. Cuando esas palabras entran por mi oído, yo me inspiro a tomar decisiones. Me inspiro a tomar decisiones porque son palabras que me ponen plataformas, que aunque son invisibles, son plataformas firmes para poder llevar adelante los emprendimientos que Dios tiene para nuestra vida. Así que lo que suceda de aquí en adelante es gestión nuestra, es gestión tuya, es gestión mía. La semilla fue lanzada durante el miércoles, el jueves, viernes y sábado. Y el día domingo aquí, Dios lanzó una semilla. Yo la semana pasada hablé acerca de la parábola del sembrador. Vamos a ver cómo es tu tierra. Vamos a ver la capacidad y la calidad de tu tierra. Porque la semilla en sí misma, la palabra de Dios, carga propósitos. Pero tiene que tener una tierra apta para esa fructificación y para esa multiplicación. Amén. Que la gracia del Padre el día de hoy nos pueda no tan solamente permitir operar en esta palabra, tenemos que ejercitarla. Yo te muevo y muevo tu corazón en el Espíritu del Señor a que analices esto. ¿Tienes 5? Trabaja los 5. ¿Tienes 2? Trabaja los 2. ¿Tienes 1? No hagas lo que hizo el que tenía este 1. Si tienes 1, trabaja ese 1. Por poco que sea, trabájalo. Y vamos a poder escuchar del Señor esto. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, te pondré sobre negocios mayores. Te pondré sobre negocios más relevantes. Fuiste fiel en esto poco, te pondré a ser productivo en cosas más altísimas, en lugares donde se necesita tu gracia, tu talento. Pongámonos de pie.